Comenzar viendo quién fue el Señor Jesucristo. En Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo número 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vuelvo a repetir. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este pasaje dice que hay un solo Dios, o sea, uno solo, un solo Dios, y también nos habla este pasaje de un solo mediador. Un solo mediador nos habla de una humanidad también, de un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Entre una humanidad, un solo mediador, dice la Escritura. ¿Qué es un mediador? ¿Qué es un mediador? Un mediador en un diccionario secular, usted puede encontrar el significado como el que procura reconciliar a los que riñen. Eso es un mediador, el que procura reconciliar a los que riñen. Alguien que procura la paz. Esto es un mediador. Y Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura. Permítame explicarle para que pueda quedar más claro lo que es un mediador. Hace varios años hubo un levantamiento armado en el estado de Chiapas, en este país. Hubo una guerrilla interna, el ejército zapatista se levantó en contra del gobierno. Después se comenzaron a hacer unas pláticas, solo que no fue el mismo presidente de la República el que fue a dialogar con el ejército zapatista. No fue el presidente de la República el que fue a meterse a Chiapas para dialogar con el ejército zapatista, sino que se buscó un mediador para que él dialogara. Pues lo que había hecho el ejército zapatista, había hecho una gran ofensa en contra del gobierno mexicano. Ellos habían violado la Constitución de nuestro país. La ley demandaba que aquellas personas fueran castigadas por el mal que ellos habían hecho al haberse levantado en contra del gobierno mexicano y por todo el mal que ellos habían ocasionado. El ejército zapatista aborrecía al gobierno mexicano. No les importaba a ellos el gobierno, ellos estaban en contra de toda ley del Estado mexicano. Tampoco les importaban las consecuencias que pudieran traer a sus vidas ese levantamiento armado que ellos hicieron. No pensaban en la gente de este país, no pensaban en nadie, sino solamente pensaban en ellos mismos. Ellos estaban irreconciliables, por así decirlo. Mas el gobierno mexicano escogió un mediador, para que pudiera reconciliar ambas partes o ambos bandos. A este mediador se le llamó como el comisionado de la paz, usted recordará, se le puso ese nombre, el comisionado de la paz. Este señor se fue de aquí de la Ciudad de México y se fue a meter hasta la selva de Chiapas, hasta allá se fue a meter. Y cuando él regresó a México, él exponía al gobierno mexicano, ¿verdad?, la situación del otro bando. Y esto es lo que es un mediador, o sea, alguien, ¿verdad?, que se pone en medio entre dos bandos cuando hay un problema, cuando hay, ¿verdad?, un levantamiento, por así decirlo. Un mediador fue lo que se buscó en aquel entonces, y eso fue lo que hizo este hombre, el comisionado de la paz, un mediador. Y así como hubo un mediador en este caso, la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo mediador. Ahora yo pregunto, ¿por qué tiene que haber un mediador entre Dios y los hombres? ¿Por qué tiene que haber un mediador entre Dios y los hombres? Permítame explicarle que el pecado es una ofensa para Dios. El pecado viola las leyes de Dios, el cual trae consigo un castigo de parte de Dios. Un castigo, ¿verdad?, una condenación eterna, ¿verdad?, si la persona continúa en su rebeldía. Dios tiene que castigar el pecado porque Dios es justo. Dios tiene que castigar el pecado porque es una falta muy grande para con Dios, y no solamente hacia Dios, sino hacia la misma humanidad, hacia el prójimo de la persona. El pecador está en un estado en el cual él aborrece el gobierno de Dios. Así es como está él. Él está en un estado tal que él aborrece este otro bando, el bando divino. Lo aborrece. No se sujeta a sus leyes, no se sujeta a sus mandamientos. Por tanto, está en un estado de completa rebeldía hacia el gobierno divino, hacia el gobierno de Dios, hacia sus leyes y sus mandamientos. El pecador dice muy abiertamente: a mí no me interesa Dios. Yo no tengo interés en Dios. Mira, te invito a una reunión. No me interesa. O sea, él no tiene interés en Dios. Así es como está su condición espiritual, en un estado de completa enemistad en contra del gobierno divino. El pecador, al estar en un estado de ceguera espiritual también, no le interesa el castigo, ¿verdad?, que puede venir a su persona por estar en contra del gobierno divino de Dios. No le interesa.
Tampoco piensa en los demás, no piensa en su prójimo ni en el daño que ocasiona, sino solamente piensa en sí mismo. El pecador, en otras palabras, está en un estado de muchísima enemistad en contra de Dios, de mucha enemistad. Por el pecado, la humanidad se veía en un estado muy peligroso ante los ojos de Dios. La humanidad, por así decirla, enfocándola en este lado, para que usted pueda, ¿verdad?, entender mejor el estudio, digamos a mi lado izquierdo aquí del púlpito, aquí la humanidad se encontraba en un estado muy peligroso ante Dios. ¿Cuál era el peligro en el cual se encontraba la humanidad? En un terrible peligro. ¿Por qué? Porque el peligro en el cual ellos se encontraban era de recibir la ira de Dios, la ira del gobierno divino en contra de sus almas, en contra de sus personas, en un estado muy peligroso. Mas Dios, siendo bueno, toma la iniciativa en buscar y en mandar un mediador. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios no quiere que ninguno perezca. Aún Dios viendo la rebeldía de este bando, aún Dios viendo la rebeldía del mundo pecador, del mundo impío, Dios en su amor, ¿verdad?, en su buena intención, en teniendo un corazón bueno, Él se enfoca en no querer destruir este bando. Sí, los veo muy rebeldes hacia mí, sí, los veo en una completa enemistad, los veo, ¿verdad?, que echan a sus espaldas mis palabras, los veo en una enemistad en contra del gobierno divino, de las leyes de Dios, así es como yo los veo. Pero Dios, estando en este lado, Él procurando el bien de esta humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a buscar a Dios, que todos procedan a Él. Y Dios, ¿qué fue lo que hizo? Buscó un mediador, alguien que mediara, que pusiera en medio de ambos bandos. La palabra mediador en el griego significa el que media por la paz. El que media por la paz, eso fue lo que Dios buscó. Y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único. ¿Por qué es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres? Por lo siguiente, porque Jesucristo es Dios hecho carne. Porque Jesucristo es verdadero Dios, pero al mismo tiempo verdadero hombre. En otras palabras, 100% Dios y 100% hombre. Buda, Mahoma, Alá, Confucio, Krishna, etcétera, líderes religiosos, o sea, ellos no son Dios. Es más, ellos no dijeron ni profesaron ser Dios. Mas Jesús sí dijo ser Dios. Él sí dijo, ¿verdad?, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él sí dijo, ¿verdad?, que Él era Dios todopoderoso, como lo dice también la misma Escritura. Entonces Jesús es Dios. Y Dios, el Señor Jesucristo, al haber dicho que Él era Dios y al probar de muchísimas maneras que Él era Dios, Él era la única persona que calificaba para ser el mediador entre ambos bandos. Entre el bando, por así decirlo, del gobierno divino, Dios, y del bando, ¿verdad?, del mundo pecador e impío. Dios no envió a ningún ángel, a ningún arcángel, a ningún serafín, sino que Dios mismo, o sea, Dios mismo se dio a la tarea de llevar a cabo esta mediación. Dios mismo se llevó a la tarea de llevar a cabo esta reconciliación. ¿Verdad que no fue el presidente el que se puso en medio para dialogar entre ambos bandos? Entre el gobierno mexicano y el ejército zapatista, no. Pero en este caso sí, para llevar a cabo esta mediación, esta reconciliación. Vamos a ver en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 19. Dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vea la primera parte de este versículo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo, ¿y qué era lo que estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo al mundo. En otras palabras, aquí podemos ver que Dios estaba mostrando su amor a la humanidad. Dios estaba mostrando su amor a la humanidad. ¿De qué manera? De que Jesús vino a reconciliar a los hombres con Dios. Otra gran verdad es de que el hombre, o sea, usted no se puede reconciliar con Dios por sí solo. Usted no se puede reconciliar con Dios por su mismo ser. Usted no puede hacer eso. Por tanta ofensa que ha habido hacia el Dios del cielo, tiene que haber un mediador. Tiene que haber alguien que medie por la paz entre ambos bandos. Por eso Jesús vino a esta tierra, por eso Él es el único mediador y por eso Él vino a reconciliar a los hombres con Dios. Él fue el que vino a ponerse en medio entre ambos bandos para procurar la paz de esta sección, ¿verdad?, de este pueblo asentado en tinieblas. Jesús, al hacer esto, nos estaba mostrando las buenas intenciones de Dios para con la humanidad. Las buenas intenciones del Padre, reconciliar a la humanidad con Él. Traer una reconciliación.
entre el mundo pecador y Dios. Y esto no lo podía hacer usted por sí solo, porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo merecíamos el castigo de nuestras malas obras. Se tuvo que poner alguien en medio que nunca había ofendido a Dios. Ni usted podía mediar por mí, ni yo podía mediar por usted. Ahora, ¿cuál era el mensaje del gobierno divino que traía Jesús el mediador? ¿Cuál era el mensaje de Dios que traía Jesús como mediador para poder reconciliar, para que pudiera haber una reconciliación entre ambos bandos, entre la humanidad perdida? Vamos a ver cuál era el mensaje. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y versículo 15. Dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí podemos ver el mensaje de parte del gobierno divino, de parte de Dios para con una humanidad perdida. ¿Cuál era el mensaje? No solamente vemos el mensaje en estos versículos, sino que también podemos ver la condición para que se pueda llevar a cabo una reconciliación entre ambos bandos. El mensaje era que la gente se arrepintiera y que creyera. Esa era la condición para que pudiera haber una reconciliación, ¿verdad?, entre ambos bandos. El mundo pecador tenía que llenar esos requisitos, tenía que llenar esas condiciones. De otra manera no podía haber paz. De otra manera no podía haber una reconciliación entre el mundo pecador y entre Dios. Ahí estaban las condiciones de parte del gobierno divino. ¿Y por qué era Dios el que ponía las condiciones? Porque era el hombre el que se había levantado en contra del gobierno de Dios. Entonces Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Él estaba poniéndole al hombre las condiciones para que pudiese haber una reconciliación. ¿Y cuál era esa condición? Primeramente, que se arrepintiera el hombre, que se arrepintiera la mujer, que se arrepintiera el joven, el adolescente, el anciano, que se arrepintiera la persona por haberse levantado en contra del gobierno divino, por haberse levantado en contra de sus leyes, por haberse levantado en contra de sus mandamientos buenos, ¿verdad? Porque buena es la ley de Jehová, que convierte el alma. Pero el pecador, ¿verdad?, no lleva a cabo y no pone en su corazón el guardar los mandamientos de Dios, sino el violarlos. Entonces, primera condición era que el hombre se arrepintiera, que el hombre reaccionara, ¿verdad?, aquí en su estado de impiedad, y que él entendiera pues todo el daño que él ocasionó al haberse levantado en contra del gobierno divino que es Dios Todopoderoso. Que él viera la ofensa tan grande, tan terrible que era todo lo que le ha hecho a Dios con su manera de vivir. Que se arrepintiera, que dejara de levantarse en contra del gobierno divino. Por un lado, que viera todo lo que ocasionó, ¿verdad?, con sus pecados, pero al mismo tiempo que dejara de hacerlos, que dejara, ¿verdad?, su estado de rebeldía hacia Dios. Ese era el mensaje. Tienes que dejar de reñir, tienes que dejar de ofender este bando para que pueda haber una reconciliación. Tienes que entender que este bando divino no te ha ocasionado ningún mal a ti. Y que por otro lado ha habido muchísima ingratitud de parte del pecador hacia el gobierno. Pero eso no era todo, sino que también el mensaje o la condición, aparte de que la persona se arrepintiera, tenía que creer también. Tenía que creer. ¿Creer en qué? Creer que Dios tiene buenas intenciones para ti. Creer en Él, creer en que Él traía un mensaje procurándote un bien a ti. Creer que Dios es bueno, creer que Dios, mira, simplemente pudo haber hecho esto, ¿cierto o no? Dios pudo simplemente haber dejado caer su mano y acabar con todo el planeta, ¿o no es cierto? Bien pudo Él, así como bien pudo el gobierno, ¿verdad?, pasar por Chiapas y barrer con todo. O sea, bien pudo Dios también haber, ¿verdad?, acabado con toda la humanidad rebelde. Pero si mandó un mediador, y si mandó un mensaje, y si nos puso condiciones, ¿verdad?, para podernos reconciliar con Él, era porque Él quería que nosotros entendiéramos que aparte de dejar nuestros pecados, tú también creyeras que Él tiene buena voluntad para contigo. Que cuando Jesús nació, que se abrieron los cielos, ¿verdad?, y dice la Escritura que los ángeles dijeron, ¿verdad?, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, paz. ¿Qué es lo que hace el mediador? Procura la paz entre ambos bandos. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, que tú creas eso, que Dios tiene buena voluntad para contigo.
También tienes que creer a todo lo que dice la Biblia, a todo lo que dice la Escritura acerca de ti. Por ejemplo, de que tú has pecado contra Dios, creerlo. ¿Para dónde se puede hacer usted cuando sus mismos hechos, verdad, testifican en contra suya? También tiene que creer, verdad, que usted es culpable. También tiene que creer que usted es digno del castigo de parte de Dios por haberse levantado en contra de Él. Usted tiene que creer todo esto. También tiene que creer, como ya lo expliqué antes, que usted no se puede reconciliar con Dios por sí solo. Pero que si tú te arrepientes y tú crees que Jesús vino para reconciliarte con Dios, Dios te va a perdonar. Permítame hablarle acerca del Señor Jesucristo, el cual mostró ser Dios de muchísimas maneras. Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículos 45 al 46. Él mostró ser Dios de muchísimas maneras. Y vamos a ver también el por qué demostró el Señor Jesús ser Dios. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 45 y versículo 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Esto es al Señor Jesús. Verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús, estando en esta tierra, Él demostró de muchísimas maneras, tanto en su manera de hablar, en su doctrina, hablando, ¿verdad?, con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y Jesús hablaba, pues, de tal manera que la gente quedaba admirada de su doctrina. Aquí habían mandado los fariseos a unos alguaciles a prender a Cristo. Arréstenlo, tráiganlo, etcétera. Y llegaron solos, no llegaron con Jesús, llegaron ellos solos. Y les dicen los religiosos en aquel entonces: ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajiste? Y llegaron ellos atónitos, ¿verdad?, maravillados. Es que ningún hombre ha hablado así. La sabiduría de Dios, Dios mismo, ni un hombre había hablado así. Jesús nos muestra su divinidad y su carácter a través de todos los milagros que Él hizo, los muchísimos milagros que Él hizo, sanando ciegos, sordos, mudos, leprosos, mancos, paralíticos. Ahí estaba Jesús demostrando, ¿verdad?, su gran poder, estaba demostrando su buen corazón hacia el hombre, estaba demostrando el poder de Dios. En otras palabras, estaba demostrando que Dios estaba en Él, como dice en el pasaje de Corintios que leímos, que Dios estaba en Él, que Dios estaba en el Señor Jesús. Y aquí podemos ver también, ¿verdad?, que Jesús, querido amigo, es el mismo ayer, como dice la Escritura, hoy y por los siglos. El poder de Jesús no mengua, no solamente el poder, sino su compasión y su amor que Él tuvo cuando Él estuvo caminando en esta tierra. Es el mismo poder, el mismo amor y la misma compasión para con una humanidad necesitada. El mismo, está vigente el día de hoy. Por si usted no lo sabía, el día de hoy está vigente su amor y su compasión para con usted. Podemos verlo, ¿verdad?, cuando Él venía bajando del monte de los olivos después de predicar lo que se conoce como la ley de Cristo o el sermón del monte, y cae a sus pies un leproso, un hombre lleno de lepra, como lo dice el Evangelio de Lucas, lleno de lepra, y cae postrado rostro a tierra. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y ahí vemos el buen corazón de Jesús. Quiero, pues si para eso vine. Quiero, para traer paz y bendición, amor, consuelo a este bando de este lado. Quiero, y lo toca. Eso es algo que nadie podía hacer, tocar un leproso, te contagiaba. Y lo tocó, y al instante su lepra desapareció. Imagínate, la gente bajaba del monte después de escuchar el precioso sermón del monte. Cosas maravillosas, la sabiduría de Dios ahí. Y en cuanto van bajando, cae un leproso de maravilla en maravilla. Así era Jesús, de maravilla en maravilla, en maravilla, en maravilla, de gloria, 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 milagros, bendiciones. Y la gente estaba así, mira, impactadísima día con día de lo que ellos veían y escuchaban acerca del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál era el propósito por el cual Jesús sanaba y hacía todos los milagros? Que la gente creyera en Él. Usted recordará cuando murió Lázaro. Murió Lázaro y Jesús llega a la tumba y hace una oración a su Padre. Le dice: Señor, dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre lo haces. No lo digo por mí, sino por ellos. ¿Para qué? Para que crean.
para que crean que tú me enviaste. Para que crean que tú me enviaste, Señor. Todo lo que Jesús hacía era para que creyeran, ¿verdad?, que Él era el mediador, que Él era el que tenía buena voluntad de parte del gobierno divino para con el bando pecador e impío. Todo lo que Él hacía era para que esta gente abriera sus ojos y viera quién estaba en medio. Dios en Cristo para reconciliar este bando con Dios. Vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, a seguir viendo sus glorias y sus maravillas. Marcos 2, del versículo 3 al versículo 12. Entonces vinieron a él, esto es a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, esto es razonar en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién era Jesús? Dios. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vuelvo a repetir el verso 9 y al 11. ¿Qué es más fácil? Dijo el Señor Jesús. ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Verdad que es más fácil decirle a una persona: levántate, toma tu lecho y anda? Porque el único que puede perdonar pecados y quitar la maldad del corazón es Dios. Entonces, nada más es más fácil decirle a la persona: levanta, toma tu lecho y anda. Pero Jesús, ¿verdad?, dejó lo más difícil para el principio. Que agarre y le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Comenzando por lo más duro, por así decirlo, que nada es difícil para él, pero comenzando por lo más difícil. Él está diciendo: tus pecados te son perdonados. Y después le dice, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Luego le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, aquí lo que le estaba diciendo el Señor Jesús al paralítico era lo siguiente: mira, así como yo puedo sanar tu cuerpo, también puedo quitar todos tus pecados. También te puedo perdonar todos tus pecados. Y todo esto nos lleva a decir lo mismo que dijo, ¿verdad?, el apóstol Pedro en Mateo 16, versículos del 13 al 17. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo esto nos lleva, ¿verdad?, a decir, ¿verdad?, en armonía con el apóstol Pedro, como le dijo él a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con todo lo que Jesús hizo, con todo lo que él habló, con todos los milagros, etcétera, su santidad, que no se halló engaño en su boca, dice la Escritura, que fue tentado en todo pero sin pecado. O sea, el santo de Israel, el santo de Dios, viniendo Dios mismo, tomando un cuerpo humano, ¿verdad?, para hacer una mediación, una reconciliación entre los hombres y Dios. Y al ver todo eso: Señor, tú eres el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Cristo es el enviado, es el Mesías. Aleluya.
Cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando dijo Hijo de Dios, o sea, estaba hablando acerca de su misma naturaleza. Tú eres Dios, en otras palabras, era lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro. Tú eres Dios. Como dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Ese es Jesús. Jesús es 100% Dios, en otras palabras. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice el libro de Colosenses. Toda la plenitud de la divinidad en el Señor Jesús. El pasaje con el que comenzamos este estudio, vimos, ¿verdad?, que decía que había un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, hombre. O sea que Jesús es 100% hombre también. Vamos a estudiar esto a continuación. ¿Qué utilidad tiene esto para nosotros? El que Jesús sea 100% hombre. Jesús, mire, para poder mediar entre Dios y los hombres, tuvo que hacerse hombre para poder representar al hombre de una manera adecuada ante Dios. Se lo vuelvo a repetir. Jesús, para poder mediar entre Dios y los hombres, tuvo que hacerse hombre para poder representar al hombre de una manera adecuada hacia Dios. Jesucristo se metió en un cuerpo humano, o sea, Dios, ¿verdad? El que ya estaba con Dios antes de que el mundo fuese, como dice en Juan 17. Dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús es Dios, Él hizo la tierra, el cielo y todo lo que en ellos hay. Él es el verbo de Dios, ¿sí me entiende? El verbo de Dios. Ese verbo dio la palabra, ¿verdad? Y la tierra dio hierba verde. Jesús hizo todo lo que usted ve. Y ese Dios, el Hijo de Dios, vino y tomó un cuerpo humano para poder representar adecuadamente al hombre ante Dios. Para poderse, ¿verdad? Poderse parar delante de Dios y decir, mira, 100% Dios sí es cierto, pero también 100% hombre, Señor, mediando por el hombre como un hombre. Él tuvo necesidades, debilidades cuando Él estuvo en esta tierra. Él tuvo hambre, Él se cansaba, Él tuvo sed, Él lloró, dice la Escritura, Él dormía. Como usted y como yo, Él fue 100% hombre. Las debilidades que tiene usted, ¿verdad? Como ser humano las tuvo también Él. Él fue 100% hombre. Ahora, cuánta buena disposición y cuán amor tan grande no tiene Dios para ayudarte a ti, que estuvo dispuesto a dejar su gloria, las comodidades que Él tenía, para venirse a meter a un cuerpo humano. Dime si no es amor eso. Oye, qué amor tan grande, ¿cierto o no? Allá, mira, no tenía ninguna necesidad. Tenía alabanzas de ángeles, seres hermosísimos, cantándole a Él sin cesar. Él no sabía, ¿verdad?, lo que era tener hambre, lo que era tener sed. Él no sabía lo que era tener ninguna necesidad ni ninguna debilidad estando en la gloria. Pero qué amor tan grande te tuvo a ti, que decidió abandonar todo eso, dejar su trono vacío, para venir a meterse en un cuerpo débil, para poder mediar por ti, para poderte representar ante Dios de una manera adecuada. Te voy a poner un ejemplo que me pueda entender mejor esto. Imagínate tú que tuvieras, ¿verdad?, que fueras una persona muy preparada, que fueras una eminencia en la medicina, en cierto ramo de la medicina. Nadie como tú en la nación. Nadie como tú. Tu oficina llena de títulos, tus diplomas, etcétera, ¿verdad? Maestrías, o sea, una verdadera eminencia. Que cuando había una necesidad en alguna ciudad importante, a lo mejor Monterrey o Guadalajara, te llamaban por teléfono a ti. Tú, ¿verdad?, podrías cobrar todo lo que tú quisieras porque no había nadie igual como tú. Entonces, la persona, ¿verdad?, hay una necesidad en el hospital X de Monterrey. Y ahí vas tú para allá, ¿verdad? Salías en tu Concord, salías en tu avión, llegabas allá, te recibían, ¿verdad? Ya con los choferes ahí para llevarte a la sala, ¿verdad?, para operar a tal persona. Pero una eminencia y tus operaciones, mira, exitosas todas unas. Pero un día llegó a tus oídos que en el África había gente con necesidad y que solamente tú tenías el remedio para ellos.
Entonces tú decides voltear a ver tus diplomas y tus títulos, ¿verdad? Allí en tu oficina. Y decides dejar todo eso para ir a suplir esa necesidad. Y agarras y tomas tu avión y aterrizas en una ciudad en África. Al llegar ahí, te recibe un automóvil, ¿verdad? No de la misma calidad que como te recibió aquí en alguna ciudad, etcétera, ¿verdad? Con el calor de África, sin aire acondicionado, pero ahí vas tú. Ahí vas tú en ese carro, ¿verdad? Allí pues para suplir esa necesidad. Pero luego se para el carro, se para el vehículo, porque ya no puede ir más allá, porque donde está la necesidad es mucho más adentro de la ciudad. Entonces te bajas del auto y está una bestia ahí para que tú te subas a esa bestia, a un asno. Y ahí vas tú a Nancas en el asno para meterte, ¿verdad?, a lo más profundo de África. Pero también resulta que se para el animal porque ya no puede ir más allá, porque la necesidad está en el corazón de la selva. Entonces lo que se te da y lo que se te facilita es un machete para que puedas tú hacer tu camino para meterte al foco de la necesidad. Y cuando llegas al centro, al corazón de la selva, te encuentras con una pequeña tribu que estaban necesitados y llegas tú y les das el remedio y ellos se salvan y no perecen. ¿Qué pensarías tú de eso? Qué amor, ¿verdad? Algo muy similar fue lo que hizo el Señor Jesús para traerte a ti el remedio que le urge a tu alma, la salvación, el perdón de tus pecados. Lo que Jesús hizo fue verdadero amor al haberse metido a un cuerpo humano. Siendo rey, vino a nacer en un pesebre, no nació en un palacio, donde comen las bestias. Allí nació el mediador. Él fue un humilde carpintero, tuvo rechazo familiar, fue tentado por el diablo, fue rechazado por su pueblo, fue arrestado, fue golpeado, fue crucificado, murió. Como todos los hombres mueren, ¿verdad? Que llegan a cierto día de su vida y fallecen, él también murió. Cuando dice que el verbo se hizo carne, o sea, Dios mismo, la palabra divina de Dios, Jesús, se hizo carne, verdaderamente carne. Verdaderamente murió y pasó por todo lo que pasa cada ser humano. Pero bendito sea Él, porque así como murió, no solamente murió, sino también resucitó. Resucitó en gloria, pero con una gloria muy grande. ¿Por qué? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? La muerte, el sepulcro no lo podía retener a Él, no lo podía detener ahí. ¿Por qué? Porque Él era el Santo de Israel, Él nunca pecó. Él entró a la gloria así inmediatamente. Este es Jesús, amigo. Este es Jesús. Él es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, el que Jesús sea y haya sido 100% hombre, ¿de qué manera me beneficia a mí? ¿De qué manera me beneficia a mí? Bueno, pues número uno, que Él al haber sido hombre, Él conoce todo por lo que paso yo. Él conoce mis debilidades, mis tiempos difíciles, mis tentaciones, mis problemas, rechazos, todo. No solo eso, sino que Jesús, al ser el mediador de los hombres, permítame explicarle algo más, para que se entienda mejor lo que es un mediador de los hombres, al ser Jesús, ¿verdad?, hombre y al haber tomado un cuerpo humano. El pecado trae castigo, ¿cierto o no? Trae castigo. ¿Quién pecó? El hombre, ¿cierto o no? El hombre fue el que pecó. ¿Quién debe ser castigado? El hombre. El hombre es el que debe ser castigado. Así que Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Y para recibir el castigo como hombre, por sus pecados. El que pecó es el hombre y esto merita castigo. Entonces por eso Jesús, ¿verdad?, se hizo hombre. Se hizo hombre el Señor Jesús, para que como hombre, Él recibiera el castigo del pecado del hombre en su mismo ser. Para que se cumpla, como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios no dejó o hizo a un lado su justicia. La ejecutó sobre el hombre, pero sobre Dios, hombre, sobre Jesús, para pagar por los pecados de el hombre que pecó. ¿Sí entendió? Hebreos 7:25. Hebreos 7, versículo 25. ¿Y qué fue lo que Él logró
al haberse hecho hombre y al haber pagado por el pecado del hombre, recibiendo el castigo del hombre por los pecados del hombre, ¿qué fue lo que Él logró? Vamos a ver qué fue lo que Él logró. Hebreos 7:25. Por lo cual puede, hablando de Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Mira lo que Él logró, mira lo que Él obtuvo. Por lo cual puede, o sea, tiene el poder, por lo cual puede también salvar, perdonar, salvar, rescatar perpetuamente, de una manera completa, a los que por Él se acercan a Dios. ¿Por qué puede? Porque Jesús es 100% hombre y porque Jesús es 100% Dios. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Mire, en otras palabras, Jesús te puede salvar a ti si por Él te acercas a Dios. Él te puede salvar a ti si por Él te acercas a Dios. Él vino a mediar por tu paz. Él vino a ponerse en medio entre los dos bandos. ¿Para qué? Para que tú, al recibir el mensaje, al recibir las condiciones, y tú vienes a Jesús arrepentido, ya no queriendo nada que ver con el pecado en tu vida, aborreciéndolo, y te acercas a Dios por medio de Jesús, Él te salva, el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, el único mediador. Aquí lo que el hombre tiene que hacer es lo siguiente: reconocerse falto, reconocerse pecador y acercarse a Cristo Jesús por lo que Él hizo por él en la cruz, para el perdón y la salvación de sus pecados. El cual puede, dice el libro de Hebreos, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. El mediador, Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Aleluya. Ese mediador, el que media por la paz, Él está aquí en este día, presentándose delante de ti, viéndote como una persona necesitada. Sí, que cierto es, has pecado mucho contra Dios, pero al mismo tiempo así como Dios estuvo en Cristo reconciliando consigo al mundo, asimismo Dios está en Cristo el día de hoy para reconciliarte a ti con Él. Él vino trayendo condiciones para que pudiera haber una reconciliación entre tú y Dios. Esa condición era que tú te arrepintieras, que tú vieras cómo te has levantado y cómo te levantaste contra Dios por toda una vida de continuo y de continua agresión hacia Él, de no considerarlo a Él, de no considerar su palabra ni sus mandamientos.
Ese era el mensaje del mediador. El mensaje del Dios Todopoderoso no era para destrucción, era para arrepentimiento. Era para salvación. Recuerda que Dios no quiere que ninguno perezca. Si tú estás aquí hoy, es porque Él te quiere salvar. Si tú te acercaras a Él con confianza, a ese mediador hermoso que dio su vida por ti, que se hizo hombre para llevar el castigo del hombre que se había levantado en contra de Dios. Señor, tú pagaste mi culpa, tú pagaste por mi castigo. Yo vengo ante ti arrepentido, Señor, para salvación de mi alma, solamente por lo que tú hiciste por mí en la cruz, Señor. Solamente, Señor, por haber tomado mi lugar, por haber permitido que el castigo de mi paz cayera sobre ti. Acércate a Él con confianza. Así es, Señor. Cuando el Padre mandó a su Hijo a este mundo para sufrir, puso su amor en el altar para que podamos. Cuando dice que puso su amor en el altar era algo que ardía, algo que se consumía, algo de lo cual quedaban cenizas solamente. Así fue con Jesús. Molido fue por nuestros pecados, dice la Biblia. Herido por nuestras rebeliones. Aparte de haber traído un mensaje a una humanidad perdida, también nos traía a sí mismo. Más que un mensaje, su misma vida. Más que un mensaje, su mismo cuerpo. Más que un mensaje, su mismo ser, para darse a sí mismo por ti. Cuando el Padre mandó a su Hijo a este mundo para sufrir, puso su amor en el altar para
que podamos vivir. Ese altar era el Calvario. Tú sabes lo que pasó en el Calvario. Ahí estaba ese precioso mediador. Poniéndose en medio entre Dios y los hombres, con los brazos extendidos, clavados en esa cruz. Muriendo, dando su vida, cada gota que caía de sangre eran marcas, sellos de amor. Cada gota que caía en el polvo era su amor manifestado hacia ti. ¿Para qué? Para reconciliarte con Dios. Esto lo hizo el Señor Jesús para salvar a todos aquellos que por Él se acercan a Dios, para salvarte, para hacerte libre de todos tus pecados, para perdonarte todo lo que tú has hecho. Acércate a Él. Acércate con confianza. Fue para salvarte a ti, para tener de ti misericordia. Por amor a ti,
puede alejar. Amén. Aleluya. En Él está la salvación de tu alma. En Él está el perdón de tus pecados. En Él está la vida eterna. En Él está la salvación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En Él está. Acércate a Él. Como dice la Escritura, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. En Él hay descanso, en Él hay paz para con Dios, en Él hay reconciliación, en Él hay libertad del pecado, en Él hay salvación y vida eterna. Él dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No tienes que hacer nada, simplemente presentarle un alma arrepentida, creyendo que Jesús se puso entre tú y Dios, muriendo por ti en la cruz, para que tú alcances perdón. Señor, quiero tu bendición, a tus pies me quiero sentar, nada que este mundo ofrece, de tu lado me puede alejar. Señor, quiero tu bendición, a tus pies me